Alianza Igualitaria presenta ante todos ustedes, adictos a la música, información, farándula, temas del momento, mucha diversión y no podría faltar una pizca de entretenimiento. Por eso estamos aquí, para alegrarte la vida, recordándote que somos Mi Voz Online en tu misma sintonía. Misma sintonía. Hola, hola, mis queridas y mis queridos radioescuchas. Desde Mi Voz Online estamos aquí en una nueva transmisión del programa Pisando Fuerte, un espacio de participación, información, diálogo y empoderamiento ciudadano. Antes de empezar el programa quiero pedir las disculpas por el retraso, por problemas técnicos. Es importante destacar que Mi Voz Online es un proyecto radial comunitario, pluralista y apartidista, manejado íntegramente por la Fundación Alianza Igualitaria. Bueno, ya entrando en el tema de hoy, ya llegó el primer invitado del primer segmento del programa. Quiero dar un intro, puesto que la representación de la diferencia y de la diversidad es el resultado de un proceso de clasificación social relacionado a los imaginarios sociales. Por lo tanto, la diversidad cultural se manifiesta por la diversidad del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, también el arte, la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos y en todo un sinnúmero concebible de muchos otros atributos de la sociedad humana. En ese sentido, el desarrollo cultural del colectivo LGBTI en el Ecuador ha tenido avances significativos, pero estos avances han tenido un alto costo social. Desde Mi Voz Online, a través del programa Pisando Fuerte, consideramos importante y necesario abordar el tema sobre el desarrollo cultural del colectivo LGBTI en el Ecuador y su repercusión en el contexto de lo social. Pues hoy vamos a analizar y a dilucidar este tema con invitados muy especiales. El tema de hoy, la población LGBTI y su desarrollo cultural en el Ecuador. Y bueno, tenemos aquí al licenciado Cristian Benítez, que es el coordinador por Guayaquil de la Red de Gestores Culturales del Guaya. Bueno, una cordial bienvenida, Cristian. Un aplauso para el primer invitado. Gracias. Antes de empezar con la pregunta, Cristian, quiero indicarle al público de que las versiones emitidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de los panelistas. Bueno, Cristian, gracias por haber venido. Una vez más, una bienvenida. Y quería empezar haciéndote una pregunta. Desde tu perspectiva como ciudadano y como activista LGBTI, ¿cómo observas los avances del colectivo LGBTI en el ámbito cultural del Ecuador? Bueno, muchísimas gracias y en verdad, antes que contestarte a tu pregunta, que es de suma importancia, quiero también expresar mis disculpas al público. Hoy, como ustedes saben, tenemos menos de 4 días de haber enterrado a don Carlos Rubira Infante, un gran gestor cultural del Ecuador que falleció lamentablemente hace 4 días. Y hemos venido realizando algunas actividades en conmemoración, en honor a este emblemático gestor, ¿no? A esto se suman pues otros procesos de capacitación que justamente arrancaron hoy día en la ciudad de Guayaquil bajo un convenio bilateral entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad Politécnica Salesiana, donde gestores culturales del Guayas han sido beneficiados pues con un proceso de capacitación. Y bueno, y esto va ligado un poco para contestar la importancia que tiene tu pregunta. Me encanta cuando tú dices como activista LGBTI, porque eso hay que recalcarlo siempre, ¿no? Yo creo que los que somos miembros de la población LGBTI debemos sentirnos orgullosos y debemos ser visibles siendo eso. Primero LGBTI y después el resto. Entonces, para mí en verdad, esta pregunta es de vital importancia porque así como nosotros promovemos desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de bases comunitarias, la lucha y la reivindicación de derechos, en temas de derechos humanos para los miembros de la población LGBTI, esto tiene un componente o un desglose en todos los sentidos. Y cuando yo hablo un desglose en todos los sentidos, me refiero a que no solamente somos prevención de infecciones de transmisión sexual, no solo somos prevención del VIH-Sida o promoción de derechos específicamente de la diversidad sexual, sino que también estamos inmersos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social de nuestro país y obviamente como ciudadanos estar inmersos en el desarrollo social en todos los ámbitos. Y aquí viene el tema cultural. Yo creo que aún falta muchísimo
por lograr empoderar en derechos culturales a los miembros de nuestra población. Y esa fue principalmente la motivación por la cual me involucré en el tema de la red de gestores culturales. Independiente al tema de ser licenciado en periodismo, estoy muy vinculado al tema de la gestión cultural porque en mi juventud fui presidente de la red de jóvenes Montubios y esto me ha permitido ser parte de algunos procesos como el Consejo Interétnico y como la red de gestores culturales del Guayas. Disculpa que te interrumpa, Cristian, cuando tú hablas, te escucho mucho el término, o sea, siempre desde que te conozco, Ajá. el tema del ámbito cultural. Ujú. Producción me dio un intro muy, muy interesante, que a veces, como tú decías en tu exposición, es un desglose de cosas, lo cultural. Ujú. En el ámbito que tú te desempeñas, ¿cuál es ese desglose? Abarca todo, creencia, arte, música, hasta tradiciones culinarias. Exacto, mira, la red de gestores culturales del Guayas, ¿cómo nace? Nace de un proyecto que se llamaba Escuela Itinerante Pacari Pacha. La Escuela Itinerante Pacari Pacha la impulsa el Gobierno Nacional en el año... ¿Pacari Pacha qué significaba? Este es un proceso cultural donde los pueblos y nacionalidades son convocados, ¿no? Pacari Pacha prácticamente viene a ser el corazón de la madre tierra o el corazón en todo el significado de lo que encierra amar a tu tierra de corazón, ¿no? Se nos invita a los líderes comunitarios de los pueblos y nacionalidades a participar en este proceso de capacitación. Esto se realizó en el año 2012. Y yo era parte en este entonces del Consejo para el Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades de la Costa Ecuatoriana, CODECMOC. Como fui líder en el tema de los montubios. Tú sabes muy bien pues que yo fui líder juvenil montubio, independiente a mi preferencia sexual y también a mi lucha por el tema del activismo LGBTI, fui líder comunitario del pueblo montubio en este ámbito y nos capacitan. Y en la primera camada o en la primera promoción de gestores culturales que se logra en el Cantón Durán, se consolida el interés de los representantes de los pueblos y nacionalidades de continuar un proceso de trabajo y se crea la red de gestores culturales. Nace pues esta red que básicamente articula a representantes de los pueblos y nacionalidades, pero también a los artistas populares, a los artistas profesionales y a todo lo que conlleva al tema cultural. Ahí entra lo que tú dices, alguna persona que esté vinculada a la promoción gastronómica del país, en el arte culinario, a la persona que realiza turismo comunitario y que también de una u otra forma promociona la identidad cultural o el patrimonio cultural de algún pueblo o de alguna provincia. Y bueno, en sí todo lo que tiene que ver con cultura. Entonces, básicamente nosotros trabajamos de una manera muy articulada, se convoca a artistas, gestores culturales, a miembros de pueblos y nacionalidades, y ahí viene la lucha o la incidencia como LGBTI. Cuando yo empecé a estar en esta lucha cultural, empiezo a reconocer o a identificar que no se convocaba a la diversidad sexual. De una u otra forma no se la convocaba formalmente por desconocimiento. O tú veías, por ejemplo, dentro del grupo de Montubios habían LGBTI que no están en el... Yo lo veía más como un proceso de empoderamiento. No había un empoderamiento como para que... Porque en el tema cultural, aunque no lo quieras creer, en todo sector artístico, cultural, siempre hay miembros de la población LGBTI. Sí, porque por esencia los LGBTI somos creativos, somos amantes del arte y de la cultura. Y lo que pasaba aquí era una falta de empoderamiento desde una óptica como persona LGBTI y también una falta de empoderamiento desde el ámbito cultural. Y quizá también la falta de empoderamiento a la que te refieres porque pertenecemos a los grupos sociales históricamente discriminados. Exacto. Y consideraban en cierta forma muchos compañeros que el hecho de ser un grupo minoritario en ese entonces como que les podía cerrar las puertas para poder acceder a ciertos derechos constitucionales que tienen que ver en el ámbito cultural. Entonces ahí viene este tema de hacer trabajo en territorio, de conversar con aquellos compañeros. Aunque te parezca mentira, me tocó tocar puertas de compañeros que hacían danza, teatro, música, y que me decían en su momento, Cristian, amo mucho la cultura, pero a mí me ha costado
ganarme un reconocimiento como gestor cultural, como artista o como maestro de danza. Y si yo lo involucro con el tema LGBTI, puedo correr el riesgo de que se manche ese proceso. Imagínate hasta dónde los compañeros tenían esa carencia de empoderamiento, ¿no? Entonces ahí vino primero un trabajo en territorio, primero a capacitarlos, a empoderarlos en temática LGBTI. Y ahí vino ya el tema de motivarlos y de sentirse orgullosos de ser lo que son, de sentirse que como elemento ciudadano que hace cultura son positivos. Pero, o sea, que ya con Pero el como- empoderamiento exacto, uno lleva a lo otro. Exacto, pero más allá de que como gestor o como artista aporte al desarrollo de nuestro país, también el hecho de que se sientan orgullosos como LGBTI. Y mira que yo vengo trabajando ya unos 3 años en el tema cultural, no fue fácil. Yo conversé en algún momento contigo de carácter muy extraoficial, que a veces la gente se esconde en su trabajo, no quiere ser visible en su trabajo por miedo a perder su trabajo. Lo mismo pasaba en el tema cultural. Artistas o gestores culturales escondían su preferencia sexual y no eran visibles de forma propositiva por el hecho de tener un poquito de miedo a que se discrimine después su trabajo ya en el componente cultural. Entonces empezamos un proceso de fortalecimiento con estos artistas, porque no te estoy hablando solamente como lo discutí una vez en una mesa de trabajo, cuando alguien me dijo, sí, pero lo que pasa es que si tú me quieres hablar del tema cultural LGBTI, nos vamos a cerrar solamente al tema queer o drag queens. Totalmente erróneo. Por supuesto. El hecho de que seamos LGBTI no nos limita a simplemente ofrecer un performance artístico de carácter drag queen o queer. Estamos en todos los ámbitos. Hay escritores, compositores, pianistas. Es más, la mayoría de los pianistas más importantes que aportan al desarrollo de nuestro país son orgullosamente LGBTI. Que no han explotado ese lado es porque simplemente no ha sido necesario, pero lo han sido y lo son. Entonces ahí vino el tema de un poco de sensibilizar a mis propios compañeros, sensibilizar a los compañeros artistas, decirles, no, el tema LGBTI no quiere decir que sea un tema minoritario, es lo mismo. Simplemente aquí veámoslo desde un enfoque. El compañero es maestro de danza o el compañero es escritor o el compañero es antropólogo. Independiente a su profesión cultural y artística, está su identidad cultural, montubio, indígena, afroecuatoriano, guaraní, shuar, etcétera. Entonces, eso no lo iba a limitar a ser un mejor artista o un mejor gestor cultural, simplemente era su identidad cultural. Ahora, partiendo de ese ejemplo, mostré una realidad. Antropólogos de renombre, escritores de renombre, músicos de renombre, compositores de renombre, pueden tener una gran trayectoria artística y cultural, pero también pueden ser de forma muy propositiva visibles desde el ámbito LGBTI, porque esto no le suma ni le resta su desarrollo artístico y cultural. Y bueno, y vinimos haciendo un trabajo minucioso, pequeño, minoritario, y puedo decírtelo con mucho orgullo que ese trabajo ha dado grandes logros. Mira, hoy por hoy soy el coordinador Guayaquil de la Red de Gestores Culturales del Guayas, cuando antes la coordinaban delegados de pueblos y nacionalidades. Entonces, cuando hay este cambio social, te das cuenta que hemos poquito a poco erradicado la exclusión y la discriminación en este ámbito específico que es la cultura, ¿no? En esta última parte que tú me respondes, como que calza como anillo al dedo la segunda pregunta que te voy a hacer. O sea, que tú consideras que los avances en el campo cultural han sido muy significativos. Exacto. Yo considero que el hecho de que nosotros como población LGBTI hayamos motivado y luchado constantemente durante los últimos 14 años han permitido que ese empoderamiento primero de sentirnos orgullosos de ser LGBTI nos permita construir y abrir espacios en los diversos ámbitos que existen en todo el país, ¿no? Y en este caso te lo cito como ejemplo el tema cultural. Si yo me siento orgulloso, si yo me siento empoderado y si me siento correctamente bien de ser lo que soy, en este caso una persona LGBTI, no veo el por qué ocultarlo al momento de desarrollarme artística o culturalmente, ¿no? Hasta y bueno, por salud mental. hasta por salud mismo. mental, ¿no? Yo por eso en una conversación te dije que tú eras mi modelo a seguir y nunca me cansaré de decirlo cuando en aquella reunión o en aquella vez que te conocí, que tú trabajabas en un cargo muy fuerte en la aduana y de forma visible a nivel si se puede decir cosmetológico o de presencia de ropa, tú eras muy visible, pero no sentías vergüenza de serlo. Y eso tú transmitías y transmitías seguridad en tu trabajo. Y yo creo que así debemos ser en todos los ámbitos. Un doctor
un ginecólogo, un maestro en educación primaria o secundaria, un antropólogo, un historiador debe sentirse orgulloso de lo que es y transmitir esa seguridad de forma propositiva. Y cuando hablo de forma propositiva es hacerlo bien, correctamente, para que incluso tú te sientas bien, tu entorno se sienta bien y quienes se benefician de tu servicio profesional también se sienta bien. Como yo siempre digo, Cristian, cuando tú actúas natural, el entorno lo percibe como tal. Cuando tú actúas con seguridad, el entorno lo percibe como tal. Exacto. Y bueno, aquí entra ya, luego de haber logrado este empoderamiento de derecho, viene ya un planteamiento de propuesta de trabajo. Yo le planteo a los compañeros de la Red Guayas y les digo, compañeros, hay que empezar a hacer cosas con los grupos que requieren de atención prioritaria. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con aquellos grupos que han sido excluidos, como el tema de la población LGBTI? Debemos empezar a generar un componente de capacitación, de formación con este segmento poblacional. Y yo aquí sí quiero enfatizar y ratificar muchísimo el tema de que ha existido una apertura muy positiva en la coordinación zonal 5 y 8, que es la que maneja el tema cultural en la provincia del Guayas y también en parte de la provincia de Los Ríos, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Me hubiera encantado que escuche estas palabras de gratitud la coordinadora zonal, que está por venir, sé que también ha confirmado la asistencia, pero yo creo que cuando hay una predisposición de parte de las autoridades, todo fluye. Mira que hoy justamente aperturamos un proceso de capacitación. Yo compartí la información para que vengan gente de Guayaquil, pero que esté inmersa en todos los ámbitos. No solamente los artistas conocidos como cantantes o músicos, sino todo lo que tiene que ver con gestión cultural. Compositores, cineastas, productores, el mismo hecho de ser gestores culturales que abarca todo un componente de ejecución y planteamiento de proyectos. Y ahí viene también el tema de los compañeros LGBTI. Tengo una dudita ahorita escuchándote, Cristian. Todo este trabajo interesante ¿ha pasado por algunas carteras de Estado o siempre ha sido el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación que ha manejado, o sea, ha tenido la batuta en estas cuestiones de los gestores culturales y todo eso? Bueno, recordemos que el tema de la transversalización de la política pública LGBTI siempre la manejó específicamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una u otra forma se transversalizó los derechos que se logró para nuestra población. Pero aquí viene el tema de trabajar ya con cada una de las carteras ministeriales. Así como se lo hizo en un tiempo, no sé si tú recuerdas, en la época de Famivida, cuando identificamos que la principal problemática que estaba matando a los LGBTI, independiente de la homofobia, era el tema del VIH, se hizo un trabajo con el Ministerio de Salud para empezar con la salud preventiva. Lo mismo viene en este caso, el tema de la educación. Hay que empezar un trabajo educativo para lograr procesos que permitan que nuestra población sea incluido en el proceso o en la malla curricular, para que así miembros de la población LGBTI que no podían estudiar por ser visibles, ahora gocen de los beneficios educativos, ¿no? Como el tema de las compañeras trans que ahora pueden ir de forma femenina a recibir sus clases y bueno, otros tópicos que tienen que ver netamente con el tema de educación. Ahí venía el tema cultural. El gobierno nos debía una atención en el tema cultural y eso lo logramos recién ahora en esta nueva camada, en este nuevo proceso. Logramos tener un acercamiento, no fue fácil, te voy a ser sincero, el primer acercamiento que se generó con ellos fue para buscar un auspicio para el orgullo LGBTI hace 2 años atrás, y ahí nació el tema de que ¿por qué no plantean ustedes algún tipo de financiamiento u auspicio para el tema LGBTI, para el orgullo, por medio de los procesos culturales que impulsa el Ministerio de Cultura? Y ahí es que viene el tema de involucrarnos ya con el Ministerio de Cultura, pero ya específicamente como LGBTI. Y yo creo que esto ha sido muy propositivo. Sin embargo, quisiera hacer una invitación a los compañeros de la población LGBTI. Creo que ya es hora de empoderarnos de esta lucha, así como lo hicimos en su tiempo en el tema de derechos a nivel legales, judiciales o de derechos de salud. Ahora nos toca empoderarnos de los derechos culturales. Informémonos, ingresemos al tema de la plataforma virtual del Ministerio de Cultura, conozcamos qué beneficios hay para el tema cultural y desde un enfoque LGBTI o de diversidad sexual, cómo podemos aportar al desarrollo social del Ecuador haciendo arte, haciendo cultura, pero
con ese arte y con esa cultura lograr sensibilizar a la ciudadanía sobre temáticas de diversidad sexogenérica. Aquí producción me ha pasado una pregunta que me suena bastante interesante. Me dice, y está dirigida a ti porque dice Cristian. Cristian, siendo el Ecuador un país de modelos culturales llenos de contrastes, ¿crees tú que el colectivo LGBT tiene cabida en ese contexto? Porque el Ecuador, tú sabes que es un país lleno de modelos culturales. Así es. Yo creo que Ecuador, más allá, como lo habían señalado prácticamente su constitución, somos un país rico en diversidad cultural, etnográfica, ecológica, y también está el tema cultural. Y cuando hablamos del tema cultural viene el componente cultural, y dentro de esa culturalidad, la interculturalidad y la diversidad que puede existir dentro de esos espacios culturales. Yo creo que sí, nuestro país tiene una riqueza cultural inmensa, y aquí viene la tarea de nosotros como ciudadanos, y obviamente en este caso específico, porque Mi Voz Online está dirigido a un segmento poblacional LGBTI, está la mención de que asumemos ese rol de empoderarnos en ese derecho cultural, ¿no? Conozcamos que existen ahora aperturas de proyectos culturales, fomento para el arte y la cultura LGBTI, y ahora con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura a finales del 2016, esta contempla también que se promueva espacios de sensibilización para la educación sobre temáticas de diversidad sexual desde el arte y la cultura. Entonces aprovechemos esos componentes. ¿Me repites la ley? Ley Orgánica de Cultura. La Ley Orgánica de Cultura es una ley que ahora nos permite a todas y todos los ecuatorianos y todes a gozar del beneficio de poder ingresar al RUAC. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es un registro único de artistas y gestores culturales que se convierte prácticamente en tu cédula de ciudadanía como artista o gestor cultural. Así como nosotros sacamos nuestra cédula para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos, el RUAC se convierte en tu cédula de presentación para poder acceder a los beneficios constitucionales o a los derechos que tú tienes como artista o gestor cultural, ¿no? Y entonces ahí no puede haber ningún tipo de discriminación, Claro. porque recordemos que la Constitución nos garantiza que no podemos ser excluidos o discriminados por nuestra orientación sexual. Y esto es importantísimo. Mira, yo te podría decir que como Red de Gestores Culturales del Guayas hemos trabajado en conjunto con la Coordinación Zonal 5 y 8 para registrar a los artistas y gestores culturales de la provincia del Guayas. Y aquí sí me preocupa algo muchísimo cuando yo comparto la información en redes sociales y se suman artistas de los pueblos y nacionalidades, músicos, compositores de renombre, pero en cambio hay una minoría de los artistas o gestores culturales LGBTI. Y ahí viene el tema. A veces yo creo que es la falta de desconocimiento de cuántos derechos tenemos. Y por eso fue que solicité la entrevista en este espacio. Yo creo que... ¿Qué implica ser un gestor cultural? Bueno, un gestor cultural es aquella persona que luego de pasar por un proceso de capacitación adquiere un conocimiento técnico para poder elaborar todo tipo de proyecto que dinamice la cultura en todos sus ámbitos y que promueva espacios artísticos y culturales con un objetivo común, comunitario o social. Ahí viene el tema, en este caso yo soy un gestor cultural LGBTI, yo me formé como gestor cultural en la escuela que te mencioné, primero para promocionar los derechos del pueblo montubio y posteriormente por la afinidad que tengo al tema de la población LGBTI por el activismo que venimos haciendo. Yo dije, no, ya el pueblo montubio tiene sus representantes, tiene su trabajo, tiene sus luchas y sus logros. El componente LGBTI no lo tiene en el tema cultural. Entonces, como yo soy LGBTI y me siento orgulloso de serlo, aquí viene mi aporte, mi acción de gracia hacia mi población. Y empecé a hacer esta construcción de un proceso de levantamiento. De estrategia también posicionarte de ese espacio que por derecho nos corresponde. Que nos corresponde y que por desconocimiento no lo utilizábamos. Entonces ahora, mira, se han dado buenos logros. Tenemos ya hoy por hoy, en el último informe que entregamos sobre los registros del RUAC, de lo que antes no existían artistas visiblemente LGBTI, ahora ya tenemos un 14% de compañeros LGBTI, visiblemente LGBTI, registrados en el RUAC. Entonces eso es interesante y es muy bueno porque quiere decir que ya estamos logrando empoderar a nuestros compañeros y compañeras. Y no solamente estamos motivando que se inscriban en el RUAC aquellos que han hecho, de una u otra forma el arte que ya lo conocemos como parte de la
cultura LGBTI, como lo es el drag queen, sino que ya ellos se sientan orgullosos de decir, ok, soy cineasta y soy LGBTI, soy antropólogo y soy LGBTI. Ya estamos rompiendo ese paradigma, si lo queremos ver así. Recientemente, la semana pasada, el tema trató del teatro drag, Ajá. de un grupo de Cuenca, Exacto. interesante, y fuimos a ver la obra. Sí, y muy buena, y muy buena. Yo te apuesto, quizá me equivoque, quizá ellos no conocen toda esta... y Exacto. sería muy interesante que te contactes con ellos. Exacto. Ajá. Por eso yo a medida de que fui viendo que esto incrementó, y quiero agradecerle muchísimo también a los compañeros de la Red de Gestores Culturales del Guayas, porque detrás de Cristian Benítez hay un gran equipo de trabajo. Hay compañeros montubios, afros, indígenas, artistas de renombre que se dan cuenta y son sensibles, aunque no lo creas, ante los procesos de lucha que venimos forjando como población LGBTI. Entonces, luego de que ellos asumen esa sensibilidad, dicen, ok, es verdad, si vamos a trabajar por un sector, trabajemos por todos. Y eso ha sido bueno. Entonces, aquí viene la invitación a todos los compañeros, miembros de la población LGBTI, que hagan todo tipo de arte o todo tipo de cultura, o que ofrezcan cualquier producto o servicio cultural. Cuando digo ofrezcan cualquier producto o servicio cultural, esto también encierra a los compañeros que organizan eventos, a los compañeros que ponen el sonido para un evento, a los compañeros que producen, por ejemplo, los mismos compañeros de Mi Voz Online, que hacen la producción audiovisual de un producto intangible, pero que educa, que comunica, que sensibiliza y que genera cultura. Porque en el momento que tú informas, educas, estás culturizando a tu población. Entonces, esta invitación es abierta. Nosotros hemos logrado que la coordinadora zonal 5 y 8, María José Zurita, también se sensibilice sobre el tema LGBTI. Tanto así que nos ha dado un espacio los días miércoles en el Ministerio de Cultura, en las oficinas del MAC, para recibir a los compañeros de la comunidad LGBTI, primero que deseen registrarse en el RUAC, porque si no estás registrado en el RUAC, no puedes acceder a todos los beneficios que te brinda la Ley Orgánica de Cultura. Como te lo había señalado anteriormente, el registro en el RUAC te permite tener tu presentación oficial como artista o gestor cultural o como persona vinculada al tema artístico. Y bueno, estamos ubicados en la calle Malecón y Loja, en los interiores de las oficinas del MAC. Ahí atendemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde los días miércoles. Invito a cualquier miembro de la población LGBTI que esté vinculado al sector artístico y cultural a que se una a esta lucha. No es una lucha solo de Cristian Benítez, es una lucha de todos los miembros de la población, empoderarnos de este tema cultural. Que el día de mañana, cuando se aperturen los fondos concursables o se convoque para cualquier proyecto cultural, no sea un LGBTI o 5 LGBTI los que planteen un proyecto, sino que seamos miles y que de esos miles queden los 300 mejores y así logremos en verdad sensibilizar a la ciudadanía en general sobre temáticas de diversidad artística, pero afín al tema de diversidad sexogenérica. ¿Me repites la dirección y horario de atención? Avenida Malecón y Loja, en los interiores del MAC, oficinas del Ministerio de Cultura, zonal 5 y 8. Atendemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde todos los días miércoles. Este es un proceso que hemos logrado la Red de Gestores Culturales del Guayas con el apoyo de la Coordinación Zonal 5 y 8 del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Aquí una amiga nuestra, amiga en común, Angelita Tapia, Ajá. te hace una pregunta. Dice que si los compañeros que se dedican al arte drag también deben de ser incluidos como promotores o gestores culturales. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el tema artístico y cultural necesita tener un proceso ya, si lo queremos hacer de una forma más técnica, un proceso de formalización. Aquellos compañeros que ya vienen haciendo arte y que aportan a la población LGBTI por medio del arte y la cultura, deben ya formalizar este arte y la cultura. Si no lo han hecho todavía por medio de los estudios superiores a través de cualquier universidad, tratar de poder registrarse primero. Paso 1, registrarse en el RUAC. Paso 2, si ya tienen más de 10 años de trayectoria artística o cultural, empezar a solicitar la validación de trayectoria para poder acceder a una licenciatura en la Universidad de las Artes aquí en Guayaquil. O paso 3, luego de haberse inscrito en el RUAC, solicitar al Ministerio de Cultura, cuando se aperture un proceso de capacitación de gestores culturales, acceder a esa capacitación como lo han accedido todos los demás representantes de los diversos sectores. Me has despertado un gran interés con Ajá. el tema del RUAS.
entiendo que también el ámbito de la comunicación está incluido en el ámbito cultural. Exacto, exacto. En Todo esa lo que producción tenemos sí. que irnos a registrar al RUAS. Sí, y yo incluso, no sé si me permita producción, yo conversé algo medio con Andrés, le pasé la información, le dije, Andrés, mira, estamos reactivando el tema cultural, se está creando el tema de la red de gestores culturales del Guayas, yo creo que sería bueno comunicar el tema a la población LGBTI, porque ya lo habíamos hecho con los demás sectores, pero me faltaba el sector por el cual yo ya vengo luchando hace años en tema de derechos humanos, mi población, que es la población LGBTI, y la carta está abierta. Para eso era el objetivo de esta entrevista, para que conozcan los miembros de la población LGBTI que hacen arte, que hacen cultura o que están vinculados a cualquier tipo de servicio cultural, a que se vinculen a la red de gestores culturales, a que se registren en el RUAC y que puedan beneficiarse de todos los procesos que el Ministerio está promoviendo. Otra pregunta muy interesante que está direccionada a ti, Cristian, dice, ¿y qué de los demás grupos sociales? ¿Han avanzado de manera paralela con el colectivo LGBTI o cada uno ha tenido su propia sinergia? Yo te podría destacar de una perspectiva muy personal que la población, o en este caso el pueblo y nacionalidad que ha dado más resultados por una lucha constante ha sido el pueblo afroecuatoriano. Recordemos que el pueblo afroecuatoriano antes no existía en la Constitución, no existían los derechos colectivos, y ellos lograron en los últimos 5 años en la actualidad incluso declarar el año afromestizo y crearon toda una política pública para promover el tema de la identidad afro. Y bueno, el pueblo indígena, tú sabes que ya el pueblo indígena por décadas ha sido un pueblo que ha estado luchando constantemente, pero ya esa lucha como que ya la conocíamos y como que ya era parte de los ecuatorianos revalorizar el tema indígena, porque aparte que de ahí provenimos la mayoría de los ecuatorianos. Pero en cambio el pueblo afroecuatoriano no estaba inmerso en esta lucha cultural y lo ha venido haciendo de una forma muy propositiva. Lo ha hecho con una forma que ha dado resultados. Crearon el decenio afro, que por medio del decenio afro lograron muchísimo, lograron incorporar el tema de transversalizar los derechos afro en toda la política pública. Y eso es digno de admirar y yo creo que son ejemplos dignos a seguir. Es lo que yo les comentaba a mis compañeros del pueblo montubio. Nosotros debemos lograr en algún momento lo que hizo el pueblo afroecuatoriano. El pueblo afroecuatoriano logró realizar el decenio afro en Ecuador, logró declarar el año afroecuatoriano. Así también debería el pueblo montubio en algún momento que el gobierno nacional proclame este año el año montubio, o sea, así como esa lucha del pueblo afro, porque el pueblo indígena ya lo ha logrado en diversos años, pero en cambio el pueblo afro en estos últimos 5 años ha hecho una lucha muy digna de admirar, en verdad. Y bueno, ahora ya un poco conectando la pregunta que tú me haces, yo creo que las luchas de los pueblos y nacionalidades han permitido que también ellos se tornen sensibles a la lucha de la población LGBTI, porque ellos conocen el verdadero significado de la discriminación, de la exclusión social. Lo han vivido. Lo han vivido en carne propia. Y así que cuando ha pasado que en mesas de trabajo planteamos que también nosotros como población LGBTI hemos sido discriminados, vulnerados, excluidos, ellos lo entienden, están sensibles. Y cuando hay un proceso de sensibilización, todo proceso cultural fluye de mejor forma. Y yo creo que ahí sí puedo responderte ya a nivel general, como miembro de la red, que esa lucha ha sido gracias al apoyo de estos sectores que en algún momento también fueron discriminados, también fueron excluidos y que están conscientes de que así como nosotros estamos luchando en la actualidad por nuestros derechos, deben ellos sumarse a esa lucha. Como lo hicimos también nosotros en algún momento cuando logramos la despenalización de la homosexualidad. No fue una lucha netamente del ámbito LGBTI. Recordemos que en esa época se luchó por los trabajadores, los derechos del trabajador, los derechos de la mujer, los derechos del pueblo indígena, y a esa lucha se sumó la población LGBTI por sus derechos a
a tener una vida digna y lograr la despenalización de la homosexualidad en esa década. Evidentemente la coyuntura fue favorable. Favorable, exacto. Entonces yo creo que ahora también la coyuntura política es favorable y hay que aprovecharla. Y cuando digo aprovecharla, lo digo aprovecharla de una forma positiva. Pero aquí viene el componente de responsabilidad. Yo no puedo ir y exigir algo si no me empodero sobre ese derecho que estoy exigiendo. Entonces ahí viene el trabajo mancomunado de la sociedad y de quienes hacemos parte de esa sociedad, las organizaciones también. El hecho de capacitar a nuestros compañeros que son LGBTI y que son artistas o gestores culturales. Ok, tú haces arte, tú haces cultura, pero ¿de qué forma lo haces? ¿De forma empírica? ¿De manera informal? ¿De manera no visible? Entonces, ok, borremos todo eso y armemos una nueva etapa cultural de los miembros de la población LGBTI. El tema que le pusimos a esta entrevista fue buenísimo, el desarrollo de la población LGBTI en el ámbito cultural. Y ese desarrollo lo lograremos solamente con empoderamiento. Y aquí yo creo que viene también, como te lo había señalado, la responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, viene un trabajo en anillo, ¿no? En círculo. La responsabilidad de las organizaciones de convocar a compañeros de la población LGBTI que hacen arte y que hacen cultura para que empiecen a capacitarse y a empoderarse. Primero en derechos LGBTI y segundo en derechos culturales. Y ahí viene el tema de la responsabilidad del ciudadano que es LGBTI y que hace arte y cultura de empoderarse en sus derechos. En su derecho como ciudadano, en su derecho LGBTI y también en su derecho cultural. Solo con eso vamos a lograr un verdadero resultado y un verdadero desarrollo cultural de nuestra población. Mira, la Angelita de nuevo hace otra pregunta, dice, ojalá que en la próxima Marcha del Orgullo participe el bloque de gestores culturales Bueno, quiero informarle a la compañera que ya participaron, han venido participando ya en varias ocasiones. No sé si tú recuerdas, en el año 2015 yo desfilé y desfiló una comisión del pueblo Montubio en mi bloque. Sí me acuerdo. Incluso bailaron compañeros del pueblo Montubio en tarima, no sé si lo recuerdas, que presentamos grupo de danza folclórica. Ya los compañeros han venido siendo parte de nuestro proceso. Bueno, yo creo que también quedé personaje del año LGBTI para el orgullo, fue gracias al apoyo de la red de gestores culturales. Y lo puse en mis palabras de agradecimiento cuando agradecí en Facebook. Ellos fueron los primeros en decir apoyemos a nuestro compañero, porque el compañero, más allá de hacer arte, más allá de hacer cultura, más allá de luchar por los pueblos y nacionalidades, está luchando también por el tema LGBTI y participaron. Y este año, la verdad es que para mí este año fue inolvidable porque tú estás de testigo, desfilé hasta con mi mamá, con mis hermanos, y yo creo que eso fue lo más maravilloso del mundo, haber desfilado con mi familia, porque cuando los LGBTI logramos desfilar con nuestra mamá, nuestros hermanos, estamos diciendo con verdad, soy orgulloso y estoy feliz de ser lo que soy, un LGBTI, porque está tu familia apoyándote. Y no, ya respondiéndole a la pregunta a la compañera, ya ha desfilado la red de gestores culturales con nosotros, desfilaron también en una actividad que se hizo en Isidro Ayora, en Lomas de Sargentillo, y bueno, yo creo que el otro año aspiro a que no solamente desfile, sino que hasta pongan una plataforma y mostrar el arte que tienen los LGBTI con el apoyo de la red de gestores culturales. Esa sería la meta del próximo año. Qué bueno, qué interesante, Cristian. Antes de irme al corte, quiero enviar saludos para las personas que están conectadas al programa. A Sor León, un afectuoso saludo. A Marvin Prubas, a Eric Paul Narváez Pachay, a Josué Alexander León, a Angelita Tapia, la conocemos desde hace mucho tiempo, a José Miguel Morán Murillo, Carlitos Oliva, Karen, hay uno aquí, dice Seu Rafael Santo, no es un amigo. José Avilés, gracias por estar conectado. Paola Morales, mi querida compañera, gracias. Angelita, gracias por tus preguntas, y ya volvemos al segundo segmento de este programa. Gracias por seguir conectados. Es que ese Seu lo ven todos los cosas. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad.
En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como el hielo se funde cuando lo ves el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajes a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado otras mujeres, con la fe infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti. Y ahora están mis ojos de llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Hola, hola. Bueno, estamos de vuelta aquí. Continuamos con el tema de la población LGBTI y su desarrollo cultural en el Ecuador. Cristian, aprovechando el espacio y de que la coordinadora zonal por problemas de fuerza mayor no ha podido asistir,
Quería que me aclares un poco el tema del RUAC, qué significa RUAC y cómo tiene que hacerse, algún requisito, todo eso. Aprovechemos esta coyuntura que hay ahorita. Perfecto, mira. Primero, bueno, expresarles la sincera disculpa, la coordinadora zonal 5 y 8 del Ministerio de Cultura, por motivos de fuerza mayor, por el tema de tráfico, no va a poder llegar a la entrevista, pero yo creo que aquí lo importante es que la ciudadanía en general y también los compañeros en especial de la población LGBTI sepan que el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales es una plataforma que está de una u otra forma haciendo un levantamiento de todo el componente artístico y cultural que existe en nuestro país. Como te lo había señalado anteriormente, esta plataforma permite que cualquier persona que hace arte, cultura o que ofrece servicios culturales formalice su presentación como componente cultural y pueda acceder a los beneficios constitucionales o a los derechos que tenemos como tal. El RUAC básicamente lo que te pide es tener mínimo 5 años de trayectoria o 5 años de comprobación de tu actividad artística y o cultural. Básicamente cuando tú ingresas los datos es como cuando creas un correo electrónico, te pide tu nombre, tu teléfono, tu número de cédula, te pide links de información con la cual puedan ellos comprobar lo que haces. Supongamos que eres pintor, un link donde se vea lo que realizas, si realizas pinturas, si realizas pinturas en óleo, alguna entrevista en algún medio de comunicación, y con eso ellos pueden verificar que todo lo que tú has escrito en el momento que describiste tu perfil sea verdadero, ¿no es cierto? También en esta información que tú ingresas al RUAC está el tema de un poco ayudarte en un futuro venidero a validar tu trayectoria artística. Tengo entendido que la mayoría de los compañeros que tienen de 15 años en adelante pueden aplicar al derecho de validación de trayectoria artística, que quiere decir que ustedes ingresan al RUAC y una vez ingresados al RUAC pueden ir a la Universidad de las Artes, en el caso de Guayaquil, o a nivel nacional a cualquiera de las universidades que promueven cultura y solicitar la validación de trayectoria, siempre y cuando tú tengas un mínimo de 15 años ejerciendo o realizando un trabajo cultural o artístico. Perfecto. Aquí preguntaba Kevin, dice, bueno, primero hay 2 preguntas en uno. Si planteas postularte en el ámbito político y si puede él aplicar al RUAC como editor de medios escritos LGBTI. A ver, Kevin Fajardo de la revista OUT. Sí. No estoy postulándome a ningún cargo político. Él ya me conoce de años, sabe que no es esa mi visión. Tú también ya me conoces de años, Fernando, creo que estamos hablando entre amigos. Jamás ha sido mi intención postularme a ningún cargo político. Creo que en los espacios que estoy haciendo muchísimo por mi población. Creo que en el ámbito profesional, como periodista, estoy visiblemente ejerciendo mi profesión de forma propositiva y dejando en alto a mi población. Y creo que ahora desde el ámbito cultural es mi deber ciudadano también ser recíproco con mi población y ganar espacios a beneficio de mi población. Perfecto. Así que descartado, no ¿Escuchaste bien, Kevin? No estoy ni siquiera vinculado a ningún partido político. En el tema que él me pregunta, que es como editor de una revista, claro que sí, él puede aplicar, incluso hay convocatorias para proyectos culturales audiovisuales que fomenten arte, que fomenten cultura o educación. Y bueno, Revista OUT hace todo eso, promueve educación, promueve cultura, promueve sensibilización y también es un medio de comunicación que informa y logra educar a nuestra población y a la ciudadanía en general. Así que yo creo que sí. Y bueno, Kevin, yo creo que ya tiene Revista OUT, si no me fallan los cálculos, creo que la revista como tal ya tiene más de 5 años. Y yo creo que sí podrían registrarse en el RUAC porque están dentro del tema del periodo permisible, ¿no? Independientemente a eso, tanto Kevin como el compañero que le ayuda con la edición y diseño gráfico de la revista son profesionales en ese ámbito. Entonces, el hecho de ser profesionales ya les permite también registrarse en el RUAC, porque ellos como profesionales ya están ofreciendo un servicio cultural, que es, en este caso, la edición de
de un material audiovisual que informa, como lo es en este caso la revista AU. Aprovecho para que le aclares qué significan las siglas del Claro, RUAC. con mucho gusto. RUAC es Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Ustedes pueden registrarse en el RUAC a través de la plataforma del Ministerio de Cultura, que es www.culturaypatrimonio.gov.es. Ahí ustedes van a encontrar un link que dice inscríbete en el RUAC. Se inscriben en el RUAC y si de pronto algún compañero no entiende cómo ingresar sus datos en el RUAC desde el portal del Ministerio de Cultura, ahí viene el trabajo de la Red de Gestores Culturales del Guayas que yo te había señalado. Los días miércoles en las oficinas del MAC atendemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde a cualquier miembro de la población en general y en especial a los miembros de la población LGBTI para ayudarlos a registrarse en el RUAC. ¿Qué tienen que llevar? Su copia de cédula, su copia de certificado de votación, tienen que llevar fotografías digitales, las pueden llevar en un pendrive, y si tienen recortes de prensa, mucho mejor, como para poder ingresar esos recortes de prensa a la información que te solicita el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC. Cristian, te toca un poco retomar las preguntas que estaban direccionadas para María José. Claro que sí. Hay una pregunta que producción puso aquí para María José que dice, ¿qué conoces de la historia cultural del colectivo LGBT, de todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural? Bueno, te podría señalar en un levantamiento de información que hicimos justamente en Lomas de Sargentillo hace menos de 2 meses. Básicamente, cuando tú hablas de la cultura LGBTI+, se ha levantado información sobre el tema queer y sobre el tema drag queen, que son los performances artísticos que tú y yo conocemos y que hemos estado inmersos incluso en este tema. Pero, como te lo había señalado, ya hace 5 años para acá, se viene transformando el tema de promocionar la cultura LGBTI, pero ya desde otra óptica. Vemos compañeros de la población que ahora hacen teatro, que ahora hacen arte, danza, de una forma más profesional. Ahí sí yo puedo felicitar muchísimo a los compañeros de Quito. Ellos ya realizan el tema teatro drag, el tema teatro de la diversidad sexual con un enfoque muy profesional. Y eso nos falta a los costeños. Nos falta capacitarnos, empoderarnos y de forma técnica formalizar nuestro componente cultural. Y yo creo que eso es digno de admirar. Te lo señalé hace un minuto. Cuando algo es bueno, hay que imitarlo de forma positiva. Y yo creo que ahí sí los compañeros de Quito son un ejemplo a seguir. Ellos de una u otra forma son los que han motivado este impulso de la cultura drag, este impulso del teatro LGBTI, y lo han hecho de una forma muy profesional, de una forma muy propositiva, pero sobre todo de una forma muy educativa. Y esos componentes positivos y buenos hay que imitarlos y replicarlos en las otras provincias. Mira que coincidentemente el grupo que fue invitado la semana pasada, un grupo de teatro de Cuenca, me resultó interesante que la obra, por ejemplo, el día viernes la hicieron para público, invitados y todo esto en español. Y al día siguiente, sábado, fue todo el performance fue en inglés. Exacto. Entonces, wow, o sea, son pasos importantes porque ya se inmiscuyen otros puntos de vista de otras nacionalidades. Como tú sabes, la embajada estuvo de cajón ahí esa noche. Y es interesante eso porque muestran una performance en otro idioma. O sea, que no estamos limitados. Eso incluso demuestra que el nivel profesional y el nivel competitivo que puede tener la población LGBTI es alto, porque cuando hablamos de idiomas, performance con otro idioma extranjero. Y para otro público, porque recordemos que el público que disfruta de una presentación teatral o dancística bilingüe es un público de categoría ya un poco élite, ¿no? Y tú sabes que cuando plasmamos un tipo de mensaje a ese tipo de población, hasta el mensaje que vamos a enviar debe ser correcto. Así es. Y a eso me refiero cuando cito la expresión de competitivo. Estamos teniendo a miembros de la población que ya están generando competitividad. Y aquí yo puedo citarte un ejemplo también muy positivo en la costa ecuatoriana. Tenemos a la compañera transfemenina Doménica Menecini. Se formó como actriz de televisión y actualmente está en una cadena televisiva actuando y de una manera muy positiva, de una manera muy profesional. Entonces yo creo que cuando nosotros de forma muy correcta y visiblemente
positiva, vamos a cambiar a la sociedad. Y es lo que yo te decía siempre y que te lo he recalcado siempre. Debemos empezar a cambiarle el chip a nuestros miembros, a nuestros propios miembros de la población. A veces vemos compañeros que tienen un grupo de amigos y dentro de ese grupo de amigos hay arquitectos, ingenieros o tecnistas, antropólogos, y de ese grupo de amigos solo uno es visible y el resto dice, no, yo no soy visible cuando en cierta forma sí lo son. Pero es por un temor, es por un miedo a que la gente... a la reacción social. A la reacción social, de que la gente de pronto los vaya a descalificar profesionalmente hablando por el hecho de ser LGBTI. Eso yo creo que ya debemos empezar a erradicarlo. Y cuando lo digo erradicar, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros como personas, como ciudadanos. Si en un grupo de 5 amigos, 4 sienten miedo de ser visibles, siendo lo que son, profesionales y siendo LGBTI, hay que educarlos, hay que sensibilizarlos. Por eso viene el tema de que la sensibilización y el empoderamiento de derechos viene desde tu grupo de amigos, desde tu entorno, desde tu familia. Si tú empoderas a quien está al lado tuyo, vamos a construir una sociedad mejor. Definitivamente que es así, Cristian. Interesante tu respuesta. Aquí otra pregunta dice, ¿crees tú que las manifestaciones culturales reafirman la identidad cultural de la ciudadana y del ciudadano del país, independiente de su orientación sexual e identidad o expresión de género? Así es, totalmente de acuerdo con tu pregunta y yo creo que se contestó prácticamente la pregunta. Las manifestaciones culturales, las expresiones artísticas, todo tipo de proceso cultural que entregamos a la sociedad y que la audiencia o el público disfruta de esa manifestación o esa expresión, lo que vende o promociona es nuestra identidad cultural como pueblo, como país. No tiene nada que ver nuestra orientación sexual. Incluso me atrevería a decir que no tendría nada que ver ni siquiera la religión, la etnia o la condición económica y social de quien interprete o proyecte esa manifestación. Porque podría ser que de pronto, quiero citar un ejemplo, se puede presentar un compañero que de pronto sea ateo. Él es ateo, pero eso no tiene nada que ver en el momento que realiza su performance artístico o su manifestación cultural. ¿Por qué? Porque él está promocionando es una identidad cultural, una expresión cultural de nuestro país. No está promocionando su religión o, en este caso, su sentido de ver a la religión de una forma atópica, pues, ¿no? Claro, o diferente. O diferente, exacto. ¿Crees tú que es importante concienciar sobre la tolerancia y el respeto por la diversidad para el desarrollo de una sociedad, ya que un entendimiento cultural conlleva a la coexistencia de los distintos grupos sociales, sobre todo los históricamente discriminados? Totalmente. Yo creo que el tema de sensibilización, el tema de educación, el tema de reflejar luchas, lo podemos hacer también por medio del arte y de la cultura. Hace 2 meses atrás tuve la oportunidad de asistir a una especie de microteatro que realizaron unos compañeros en Las Peñas y tocaron el tema discapacidad y el tema diversidad sexual. Lo tocaron de una forma, creo yo, muy correcta. Ellos reflejaron cuánto han sufrido las personas que viven con discapacidad cuando se los excluye de cualquier derecho o en cualquier ámbito. Y asimismo reflejaron el tema de cómo sufre una persona psicológicamente, culturalmente, socialmente, cuando se lo excluye por ser LGBTI. Y lo hicieron a través del teatro. Y no, cuando digo lo hicieron a través del teatro, no me refiero a que pusieron de pronto dentro de esa obra teatral a un personaje, como lo suelen hacer grupos de teatro, un personaje que estigmatiza a la población LGBTI, al personaje amanerado, al personaje demasiado visible. Pusieron a un elemento LGBTI que la gente al final lloró porque dijo, wow, el que era el más bueno del grupo y que no se le veía por ningún lado que era LGBTI, resultó ser el LGBTI. Y la gente aplaudió. Y es así como se debe realizar. Se rompió esquemas, exacto. Y entonces yo creo que cuando construimos este tipo de procesos o manifestaciones culturales, pero lo construimos de una forma muy correcta para poder lograr la sensibilización oportuna y necesaria, estamos cambiando verdaderamente ahí sí a la sociedad.
Pero si vamos a hacer una obra de teatro, quiero citar como ejemplo una obra de teatro donde ponemos a un negro o a un afroecuatoriano y lo relacionamos al tema de robo, de delincuencia, de ignorancia, estamos volviendo a caer en ese mismo círculo de estigmatización, en ese mismo círculo de discriminación, porque estamos poniendo a ese personaje en lo que no se debería poner, porque la lucha es para erradicar ese tipo de estigmas, claro. esos estereotipos, exacto. Realmente interesante, interesante, Cristian. Tú sabes como siempre el tiempo es el peor enemigo de las cosas buenas. Antes de ir, quiero aprovecharle que estamos hablando... Chuzo, me van a engordar. Esto también es cultura. Sí, por supuesto Manabí, que sí. creo. Y ahí también algún afrodescendiente tiene que haber metido su mano en la Sí, por supuesto que sí. Se ve rico, muchísimas gracias. Esto es cultura, el arte culinario de las distintas poblaciones del Ecuador. Es parte de nuestra historia, de nuestros procesos culturales. Incluso cuando tú vendes la identidad cultural de un país, engloba todo, ¿no? Turismo comunitario, gastronomía, el tema de la expresión dancística, el tema de la historia, el tema de la memoria social. Entonces yo creo que hay que sentirnos orgullosos. Yo quisiera, antes de finalizar esta entrevista, simplemente brindar un mensaje de que los ecuatorianos debemos sentirnos embajadores de cultura. Y cuando yo digo embajadores de cultura, me refiero a que desde nuestros hogares somos embajadores de cultura. Cuando salimos fuera de nuestra ciudad, somos embajadores de cultura. ¿Por qué? Porque llevamos cultura a todas partes. Y si salimos de nuestro país, es la oportunidad para decir con orgullo, soy ecuatoriano, independiente a que sea afroecuatoriano, montubio, indígena, LGBTI. El orgullo lo debemos llevar en el corazón de sentirnos ecuatorianos y bueno, en este caso particular, si somos LGBTI y somos ecuatorianos, sentirnos orgullosos de partida doble. Definitivamente que es así. Importante lo que tú dices porque, por ejemplo, no sé si tú sabes que en el mes de mayo Mi Voz Online estuvo invitado a un evento en Nueva York, que yo fui en representación. Eso también es un avance porque organizaciones extranjeras se interesan por la parte cultural de Ecuador. Entonces eso es importante y donde están inmersos también el tema LGBT. Exacto. Y yo creo que eso debemos aprender a fortalecer más los ecuatorianos. Si los extranjeros valoran lo nuestro, vienen y graban. Mira, yo me topé el otro día con un cineasta, él había grabado más de 20 horas de imágenes de Ecuador. ¿Para qué? Para llevarlas y empezar a hacer diversos materiales. Videos de promoción turística, videos de la naturaleza, videos sobre el amor al ecosistema, entre otras cosas. Y tomando como ejemplo Ecuador, que es un país todavía que protege mucho el medio ambiente. Eso deberíamos también nosotros aprender, a valorar lo que tenemos como Ecuador, como país, nuestras identidades culturales, a valorar a nuestros pueblos y nacionalidades, incluso hasta valorarnos entre amigos LGBTI, a valorar a aquella compañera trans que es valiente y es visible siendo lo que es, transfemenina, valorar al compañero gay que es valiente siendo visible en su trabajo. Y yo creo que por ahí viene el tema, ¿no? Empezar a valorarnos como personas, como ecuatorianos y sentirnos orgullosos de todo. Qué interesante, Cristian. Hoy analizamos el desarrollo cultural de la población LGBTI en el Ecuador. Para terminar, quiero dejar un mensaje. Considero que desde el ámbito cultural se están generando espacios importantes para mostrar que los grupos sociales con otras sexualidades y expresiones de género están avanzando de manera significativa, donde no se encuentran más casillas que la libertad y el derecho de ser quienes quieran ser. Nos afecta o no, cada uno desde sus distintas perspectivas sacará sus conclusiones personales. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos y chao, por chao. estar aquí, Cristian. Gracias a ti, Iván.